Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar la octava sesión del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento del ciclo 2022-2023. La ponencia del día de hoy se titula Las representaciones visuales de las mujeres en los libros de Historia de México de secundaria, un análisis iconográfico, que será presentada por la licenciada María de los Ángeles Sánchez López y posteriormente será comentada por la doctora Inés Dulce. Bueno, ahora presentaré a la ponente. María de los Ángeles Sánchez López es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ayudante de investigación, becaria de la ENA y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en proyectos PAPIT. Ha sido profesora a nivel secundaria y preparatoria. Actualmente cursa la maestría en Desarrollo Educativo en la línea La Historia y su docencia en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Su tesis en curso se titula La representación visual de las mujeres en el libro de Historia de México de secundaria 2014, análisis comparativo de las editoriales Santillana y Trillas desde la perspectiva de género. Bienvenida, Ángeles. Tienes 20 minutos para tu presentación. Muchas gracias, Nayade. Antes de comenzar, quiero agradecer por permitirme presentar este trabajo. Terminé la maestría en enero de este año, entonces ya es una investigación concluida. Y pues nada, solo agradecer de verdad a la doctora Ariadna Acevedo, la doctora Eugenia Roldán, la doctora Rosalía Menéndez y al doctor Carlos Escalante por darme esta oportunidad. Me da mucho gusto estar una vez más en el seminario ya presentando esta investigación. Y bueno, voy a dar paso a compartir mi investigación, esta investigación que me llevó pues todo este periodo de la crisis sanitaria a nivel global, y eso hice durante este periodo de la pandemia, ¿no? De entrada, como les mencionaba, esto es una parte muy pequeña de la tesis, lo que les presento es una parte muy pequeña de la tesis de maestría en desarrollo educativo. La línea de investigación en la que estuve fue la historia y su docencia, y la investigación fue dirigida por la doctora Rosalía Menéndez. Y algo que me parece muy importante señalar es que cuando ingreso a la maestría decido trabajar sin libros de texto, pero a lo largo del periodo que cursé pues esta maestría, fui delimitando como este objeto de estudio, que sí el libro de texto, porque yo era docente frente a grupo cuando empecé a crear la idea de realizar una investigación. Me interesaba mucho el libro de texto porque trabajaba con él y dije, bueno, sí, libro de texto, pero ¿qué? A lo largo del tiempo fue que llegué a las imágenes, gracias a que leía varias autoras, a que me acerqué un poco a qué investigaciones se habían hecho, y mi tesis es la tercera que se escribe en la UPN Ajusco, que aborda el tema de la representación de las mujeres. Entonces yo desde ahí parto de una genealogía de estudios que se han hecho alrededor de cómo hemos sido representadas o cómo han sido representadas las mujeres en estos materiales visuales. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Un momento. Ya se observa, ¿verdad? Gracias. Bueno, como ya mencionaba Nayade, mi tema la ponencia que presento es las representaciones visuales de las mujeres en los libros de historia de México de secundaria, un análisis iconográfico. Este fue el título que presenté en un inicio, pero como se habrán dado cuenta, el estudio que presento no se enfoca solamente en este análisis iconográfico, sino que pues me llevó a otro tipo de caminos, ¿no? Entonces, por eso es que quería hacer como esta pequeña acotación. El objetivo de esta ponencia es analizar las representaciones visuales de las mujeres presentes en los libros de Historia de México del tercer año de secundaria, publicados en el año 2020 por la editorial Santillana y la editorial Trillas. Si bien en la tesis de maestría elaboré una investigación más amplia, como ya mencioné, en esta ponencia solo voy a hablar de cómo fueron representadas las mujeres, pero a partir de la edad, su diversidad corporal, la raza y el estrato socioeconómico.
Y en este caso inicio con esta imagen que es muy icónica en la historia de nuestro país. Ella es una mujer que, como ya saben, bueno, algunas personas sabrán, sí fue una mujer real. Su nombre es Victoria Dorenlas y ella fue representada como la patria. Ella, estos primeros libros que se publican con la portada en la que ella participa, fueron editados entre 1962 y 1972. Entonces, quería como iniciar con ella y además mencionar que esta es una portada que sí, que actualmente es usada en los libros de texto. Entonces, no me detengo más, solo quería mencionar este punto. Y cuando desarrollo la investigación, bueno, y en específico me voy a enfocar en la ponencia, parto de herramientas analíticas. Estas herramientas me van a permitir como ir tomando un camino que me permita analizar mi fuente de estudio. Y en este caso, parto de definir qué es un libro de texto, qué es una representación y qué es el género, porque utilizando estas tres herramientas pude realmente entender cuál era el soporte en donde estaban ubicadas las imágenes de las mujeres que analizo, pero no solo es como problematizar, comprender lo complejo que significa acercarse al libro de texto, porque en él, siguiendo a Chopin y a la propia doctora Rosalía Menéndez, porque a partir de él conocemos la cultura escolar, es decir, conocemos quienes interactúan con el libro de texto, pero también en su composición, en cuanto a, en relación a que este es un documento que es un producto sociocultural que tiene en sí mismo discursos, tiene imágenes, enfoques pedagógicos, tiene ejercicios, evaluaciones y bueno, un sinfín de elementos que nos van a permitir conocer cómo se entendía la educación en un momento, en un contexto específico. Entonces, parto de definir qué es el libro de texto, posteriormente qué es una representación, porque trabajo con representaciones femeninas, y en este caso retomo tanto a Teresa de Lauretis como a Roger Chartier, una investigadora feminista y un historiador, para poder entender cómo dentro de las representaciones va a haber jerarquías, va a haber relaciones de poder, va a haber una reconstrucción. Como menciona Julia Tuñón y Peter Burke, no vamos en las imágenes no vamos a observar copias fidedignas de la realidad, sino vamos a encontrar representaciones, ¿no? Y como tal van a ser creadas. Y finalmente, pues el género es muy, muy importante, porque en este caso decido trabajar con representaciones femeninas y pues el género como construcción, ¿no? Me va a permitir entender cómo se representó lo femenino en las imágenes, pero además una de las riquezas del libro de texto es que inicia desde el periodo prehispánico y va a terminar en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? También en cuanto a qué materiales visuales hay. Entonces me va a permitir el género, y en específico este análisis que realizo sobre las mujeres, me permite ver cómo cambia la representación de lo femenino, no entendiendo como que existe, sino como que es una construcción. Y bueno, son las tres herramientas analíticas que al principio me permitieron como iniciar. Coloco una imagen, ese retrato de Sor Juana Inés, otra de las imágenes icónicas que tenemos en la historia del país, y sigo. Como mencionaba al principio, pues trabajé con libros de texto, elegí 6 libros. En primer lugar, coloco los de la editorial Santillana y en segundo los de la editorial Trillas. ¿Y por qué elijo estas editoriales? Bien, ambas editoriales tienen un papel muy relevante en, las, en la elaboración de libros de texto en México. Ambas son de origen español, si bien la de Trillas sí tiene su desarrollo como empresa en México. En el caso de la editorial Santillana es en España. Ambas llevan más de 50 años trabajando con materiales educativos en México. Y los ejemplares que voy a comparar y que me van a servir como fuentes de estudio es cuando yo elijo con qué materiales trabajar durante la pandemia, me doy cuenta de, bueno, hago como una revisión de todas las editoriales que habían editado libros en su momento, y tanto Santillana como Trillas me permiten realizar este estudio comparado, pero además, como ya mencionaba, ambas tienen una presencia muy, muy importante en el mercado editorial mexicano, y una de las diferencias es que Santillana es una empresa transnacional que tiene presencia en muchos países, y en el caso de Trillas,
Es una empresa que tiene presencia en México, pero también en varios países latinoamericanos. Pero en tamaño no son iguales, no lo son. La muestra, ¿cuál es el material con el que voy a trabajar? Como ya dije, trabajo con representaciones femeninas y entonces lo que hice fue identificar las imágenes que representaron a las mujeres en los 6 libros analizados. Entonces voy a mis libros, comienzo a observarlos. Algo importante es que dada la pandemia yo trabajé con los catálogos en línea. Entonces primero fue como buscar a las mujeres en los 6 libros que estaban en línea en ese momento y posteriormente pude tener los libros impresos, aunque no los conseguí todos, que ese ya es otro tema, ¿no? De qué pasa con los libros de texto una vez que son utilizados. Y bueno, dividí como mi trabajo con la muestra, con las imágenes, en 3 fases. En la primera fase lo que hice fue identificar las representaciones femeninas. En este caso, yo contabilicé 433 imágenes de mujeres en los 6 libros y posteriormente me puse a buscar cuántas imágenes había en cada una de estas imágenes, ¿no? Entonces, al final contabilicé 1708 imágenes. Algo que hay que mencionar es que en este trabajo, si bien les comparto estos datos, algo muy importante es que muchas imágenes de mujeres no pudieron ser analizadas. ¿Esto por qué? Por la posición en la que están o la falta de nitidez. Entonces, realmente había momentos en los que no se podían visualizar y por eso es que de entrada yo menciono lo que sí se pudo ver. Y también nos dice también nos dice mucho lo que no se pudo ver, entonces por eso quería hacer esta acotación. Y ya en la segunda fase, ya que tuve identificadas mis imágenes, elaboré un catálogo compuesto por fichas descriptivas. Entonces a cada una de las imágenes les hice una ficha descriptiva en la que coloqué el número de página donde está ubicada, el bloque, la propia imagen, los datos que se colocan al lado de la figura dentro del libro de texto. Investigué junto con personas que me ayudaron, identifiqué datos técnicos de cada una de las imágenes para saber en qué repositorios estaban alojadas. Posteriormente describí las imágenes y finalmente fui colocando un listado de ciertas categorías que empezaron a surgir a partir de lo observable. Y ya en la fase 3 realicé una base de datos en un libro de Excel con el fin de codificar toda la información. Entonces, en ese libro de Excel se colocaron las 1708 imágenes y en la parte de arriba estaban todas las categorías, que al final, pues bueno, un punto importante es que es demasiada información, es muchísima. Entonces, seguir este camino me permitió darle un orden y una sistematización a lo que estaba haciendo y realmente poder como analizar lo que estaba, toda esta base de datos, ¿no? Que ya tenía, todos estos datos recopilados. El método consistió en realizar un estudio cualitativo y cuantitativo enfocado en el análisis del lenguaje icónico. Es decir, me enfoqué en los elementos que tenían cada una de las imágenes. Elegir un método no fue fácil. No fue fácil porque todo lo que ya he expuesto anteriormente. Entonces, leyendo y viendo cómo se hacen este tipo de estudios en otros países, lo que hice fue enfocarme en 3 autores. En primer lugar, retomé el primer nivel de interpretación del método iconográfico de Panofsky. En este caso, es la descripción preiconográfica, porque me permitía hacer como un levantado de información. Me permitía describir, pero al mismo tiempo contextualizar cada una de las obras. Empecé algo importante, ¿no? ¿Qué obras se encuentran en el libro de texto? Pues hay pinturas, hay fragmentos de murales, hay litografías, hay dibujos, hay fotografías, hay fragmentos de códices. Entonces, todas esas imágenes y ubicarlas en su contexto fue muy enriquecedor. Entonces, por eso utilicé el primer nivel de interpretación de Panofsky. En segundo lugar, yo leía a la profesora Bananelli en el seminario de tesis y me pareció muy interesante cómo ella en esta investigación, es uno de sus últimos artículos, menciona cómo sí, el método de Panofsky puede ayudarnos a develar, en este caso, cuestiones sexistas, religiosas que hay dentro de los libros de texto. Entonces, para mí, leerla y entender cómo ella utilizaba el método iconográfico,
para el trabajo que ya mostraba en su momento, me hizo como mucho, para mí cobró mucho sentido el decir, sí, puedo utilizar el método de iconográfico de Panofsky en primer lugar, posteriormente estar atenta a cómo se representa lo femenino a partir de la indumentaria, a partir del uso del cabello, a partir de los espacios en donde están las mujeres, etcétera, que voy a explicar a continuación. Y finalmente, como mujer feminista, pues empecé a leer mucha investigación de mujeres que han trabajado con metodología y también con estudios relacionados con el arte, y llegué a este método feminista delimitado por la investigadora Eli Bartra. Y ella, a grandes rasgos, ¿no? Ella menciona en este método la importancia de poner hincapié en qué hacen las mujeres, cómo están las mujeres, qué se dice de ellas, qué no se dice, y en este caso yo enfoqué esta propuesta que ella realiza, retomando otras investigadoras, yo la enfoqué en ese trabajo que quería realizar, y más porque estaba trabajando muchísimo con imágenes. Entonces ya tenía estas categorías y hice este entramado que me permitió pues realizar, desarrollar la investigación. Las categorías. Si bien yo les comento que yo solo les comento solo algunas categorías, estas fueron todas las categorías que pude identificar en la tesis de maestría. Como les mencionaba, solo voy a hablar de 4 y bueno, solo quería como presentarles. En cuanto a los resultados generales, que esto a mí me sorprendió de entrada, ¿no? En primer lugar, ya les había comentado este número, vamos a tener que tanto en Santillana como en Trillas, sí hay presencia de mujeres, en algunas va a haber mayor presencia que en otros, pero en total vamos a tener este número, 1708. Ese va a ser el número que vamos a manejar, se manejó a lo largo de la investigación. Pero en segundo lugar, me puse con todo lo anterior que ya les comenté, me puse a ver, ok, ¿cómo aparecen las mujeres? ¿Cómo es su presencia? Y lo dividí en 3 rubros. Junto a hombres u otros hombres, vamos a tener a 1,448 mujeres, 2 mujeres o más mujeres, encontré 157, y finalmente solo tenemos 103 imágenes de mujeres en donde están ellas solas. Entonces, estos datos me permitieron ir como reflexionando y pensando, ok, las mujeres aparecen en el libro de texto, pero siempre y cuando estén junto a hombres, no en sí mismas, no en grupo, sino porque están con ellos. Y es un número abrumador, o sea, realmente es un gran número. Y bueno, me gustaría un momento detenerme en mencionar que si bien encontré 4 mujeres en los 6 libros, había 1024 imágenes de hombres. Entonces vemos que también la diferencia es abismal. Ya no hice todo lo más, ya no hice como además investigación como específica de buscar todos los hombres, pero tan solo la comparación es abismal, ¿no? Entre 433 y 120 y 1024 de hombres. Continúo. En cuanto a la identificación, pueden ser identificadas o no las mujeres en el libro de texto. Yo encontré que en su mayoría no. Vamos a tener a mujeres anónimas, mujeres que están ahí acompañando. Tenemos 1,685 mujeres sin nombre y solo 23 mujeres con nombre. Y muchas de ellas son esposas de, ¿no? Entonces eso también fue un elemento como importante que arrojó la investigación. Y esta es una de las imágenes que coloco. No sé cómo ande de tiempo, entonces me dices por favor, Nayade, cuando ya, si me estoy pasando o algo, por favor. Esta es una de las primeras imágenes que les muestro y la coloco porque en la ponencia, en el texto escrito, les mencionaba que uno de los hallazgos de esta investigación es que la mayoría de las obras que están presentes en los libros de texto, las obras son de autoría masculina. La única obra que está referenciada en los libros de texto, en estas 1708 imágenes encontradas, es esta de Frida Kahlo que se llama El Camión. Y con un poco más de tiempo podríamos hacer un análisis muy, muy específico acerca de cómo se representan las mujeres, cómo es el cabello, cómo es la indumentaria, cómo es el calzado, dónde tienen la mirada, qué están haciendo. Entonces, me parecía muy importante ver cómo en este caso Frida representa a este grupo de mujeres en esta obra de 1929. Los segundos resultados ya tienen que ver con las categorías. En cuanto a la condición etaria, que pues dividí la condición etaria en 5 rubros. Vamos a tener a las mujeres que son niñas, adolescentes, adultas jóvenes, adultas
adultas como ya de una edad madura y mujeres de la tercera edad. En este caso vamos a tener que el gran número de mujeres que pudo ser identificado en los libros de texto van a ser mujeres adultas jóvenes, que vamos a tener 521, en contraposición de las niñas, que son 135, pero también en contraposición de las mujeres de la tercera edad, que solo se identificaron a 20 mujeres. Y si nos vamos libro por libro, pues vamos a ver que en el libro de Trilla 5 solo tenemos a una mujer. En todo el libro de texto solo tenemos a una mujer de la tercera edad. Entonces, desde una perspectiva de género que nos permita como visualizar cómo se entiende a las mujeres, cómo se les muestra, pues podemos hacer una reflexión que nos permita pensar en cómo, por qué se representa más a las mujeres como alguien joven, eh, como alguien que está en el espacio tanto público como privado. Aquí no hablo de eso, esta es otra categoría que analizo en otro texto que tengo, pero sí, sí nos permite reflexionar mucho eso, ¿no? ¿Qué mujeres son mostradas? ¿Qué mujeres pueden ser mostradas o fueron mostradas a lo largo de esta propuesta gráfica que se presentaron en cada uno de los libros de texto? Y por el otro lado, tenemos la diversidad corporal. Este es uno de los temas que cobró mayor relevancia en esta investigación, ya al final del periodo de la maestría, porque, eh, porque al principio se van arrojando como los datos, ¿no? Pero ya entender qué significa realmente ver los cuerpos de las mujeres representadas de esa forma, pues nos permite ir viendo cómo han sido representadas de manera específica. De manera abrumadora, entonces vamos a tener a mujeres delgadas. Posteriormente vamos a tener a mujeres delgadas, pero aquí hizo contraposición con el tono de piel. Vamos a tener a mujeres morenas, que son 635, a mujeres blancas, que son 362, y nos vamos al otro extremo, que tiene que ver con mujeres negras, que solo hay 22, y mujeres gordas, que son 92. En este caso, sí nos habla mucho de estos estereotipos de belleza, nos habla de cuáles son los cuerpos que son representados y que han sido representados visualmente en estas propuestas gráficas de los libros, pero además nos habla también de cuáles son las imágenes que han sido validadas o aceptadas o capturadas a lo largo de la historia, ¿no? Y Ángeles, tienes sí. 2 minutos. Ya, muchas gracias, pues ya voy cerrando. Gracias, Nayade. Solo ponía algunos ejemplos acerca de las imágenes que fui encontrando. Colocaba como el bloque, ¿no? A qué bloque pertenece cada una de las imágenes, porque eso también nos permite como ubicar en dónde, cuando se está maquetando el libro, en dónde se van colocando las imágenes. Algo muy interesante de esta investigación es que pude entrevistar a editores de libros de texto, entonces me compartían como qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tienes el tiempo encima y vas como a publicar? Tiene que salir el libro y cómo se colocan algunas imágenes, pero aún así hay imágenes que son aprobadas por la propia CEP, entonces ya hay como un conjunto de imágenes que son las aprobadas y las que siempre se repiten, que es algo que ponía en la ponencia. Y ya finalmente, pues tengo estos dos categorías fundamentales también para la investigación, que es la representación social, racial y el estrato socioeconómico. Yo menciono mucho la palabra intersección en la ponencia, porque actualmente los estudios de género no se pueden entender desde mi punto de vista sin la intersección, porque como mencionaba en el texto, no es lo mismo hablar de mujeres blancas o de mujeres indígenas, de mujeres negras. Cada una va a vivir, va a ser representada de una manera totalmente diferente. Entonces, eso lo muestro. Ponía algunos ejemplos también acerca de una mujer blanca representada en el periodo virreinal, una mujer negra representada también en el periodo virreinal, y este último ejemplo que nos muestra a una mujer indígena junto a una mujer mestiza representadas en el espacio público, pero además en el libro de texto solo se colocó fotografía en color, pero ya era el coronela Ramona, ¿no? Entonces también nos habla mucho de sí, están las mujeres, pero cómo se les representa, que esa ya es otra historia. Y ya terminaría con estas otras imágenes y con las conclusiones, que en conclusión, ambas editoriales muestran a las mujeres en los mismos estereotipos de género, edad, raza y estatus socioeconómico. Considero que es muy importante analizar y problematizar al libro de texto como fuente y objeto de conocimiento, y pues también la importancia de analizar y contextualizar las imágenes a partir de su origen hasta su fusión dentro del libro de texto, porque sí, una cosa es ver a las imágenes en museos, en algún documental, pero otra cosa es analizar a las imágenes de estas mujeres dentro del libro de texto. Y ya finalmente,
qué importante, considero que es cuestionar las imágenes que representan a las mujeres, permitió evidenciar que las obras que han capturado visualmente a las mujeres priorizan la mirada masculina, que eso también, ¿no?, investigadoras mencionan. ¿Qué pasa cuando solo es la mirada masculina? Pues se privilegia lo que ellos quieren representar, no lo que las mujeres, desde la mirada que podrían tener las mujeres, porque tampoco voy a generalizar, ¿no? Pero sí nos estamos perdiendo de otras miradas. Y finalmente, qué importante es cuestionar las imágenes canónicas, que son patrimonio visual de la nación, tanto en materiales escolares como en otros soportes. Y bueno, terminaría ahí. Gracias, Nayade. Al contrario, gracias a ti. Bueno, ahora es el turno de la doctora Inés Duskel y bueno, antes de que comience, haré una presentación de ella. Estudió Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, es maestra en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina y doctora por la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente es investigadora titular en el BS in the Staff y presidenta de la International Standing Conference for the History of Education. Sus líneas de investigación son estudios materiales y visuales sobre el espacio escolar y las pedagogías, cultura visual digital, pedagogías de la memoria y procesos de enseñanza de la historia reciente. Obtuvo el premio Humboldt 2018 de la Fundación Alexander von Humboldt, Alemania. Ha escrito 10 libros, compilado 8 y publicado más de 200 artículos y capítulos de libros de medios reconocidos internacionalmente. Bienvenida, Inés. Tienes 20 minutos para comentar. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, agradezco mucho la invitación a comentar este trabajo de Ángeles, que me resultó muy interesante y que además tiene mucho que ver con trabajos que vengo haciendo respecto a las imágenes y a la historia de las imágenes. Y también uno de mis primeros trabajos de investigación fue sobre los libros de texto, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, así que siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho. Y me parece muy relevante tu trabajo de cuestionar las imágenes canónicas, ¿no? De poder, yo diría en primer lugar, bueno, acercarnos, no son muchos los trabajos que están mirando las imágenes en los libros de texto. Aquí tenemos a Nayade, a Ana Marichal, que en el día están trabajando, bueno, no, hay algunos otros colegas que también están trabajando, pero yo diría es un tema relativamente nuevo como eje de análisis, como foco de análisis. Y creo que ahí cuando te acercas a trabajar esto hay dos perspectivas básicamente, por un lado, y creo que las dos perspectivas son valiosas. Me parece que te vas más por la segunda, pero también creo que es interesante considerar la primera. En primer lugar, entender a las imágenes en los libros de texto a partir de su materialidad, de su producción, de las decisiones editoriales, algo de esto que estabas contando, que no aparece tanto en el texto escrito que presentaste, pero que bueno que lo estuviste pensando, los límites materiales de la impresión, sobre todo cuando uno mira libros viejos, es claro que no se podía imprimir fotografías, o no se podría imprimir a color, o era muy caro, bueno, y eso cambia más o menos rápido, diría yo, en el siglo XX, pero por supuesto plantea una iconografía muy diferente en un caso y en otro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, un primer eje es pensar a las imágenes en los libros de texto desde su materialidad y pensar esto, el libro como objeto, como producto de un proceso, ¿no? Muy complejo, con numerosos actores, en los cuales ilustradores o quienes toman la decisión de qué imágenes incluir también intervienen. Y en segundo lugar, pensar a las imágenes como discurso visual, y esto que tú llamas más como representaciones, como estereotipos, pero también podríamos decir como discursos, ¿no? Y ahí, por ahí las orientaciones son un poco diferentes, ¿no? Un poco pensar, y en este sentido, bueno, a mí me parece que ahí todos los estudios visuales tienen mucho que aportar respecto a pensar lo visual, y lo había notado por aquí abajo, ¿no? Bueno, y que tiene que ver un poco con esto que dices, lo femenino como construcción. Y yo creo que ahí el aporte de los estudios visuales es pensar lo femenino como construcción visual, ¿no? Es también, y ahí, no sé, Mirzoeff o Tom Mitchell dicen, bueno, nosotros somos siempre sujetos visuales, no es que somos primero y después hay una imagen, ¿no? Sino que, bueno, tenemos una apariencia, uno puede decir hay una imagen objeto,
pero también nos constituimos desde nuestros sentidos, somos seres sensoriales y nuestra subjetividad, bueno, siempre está atravesada por lo visual, no es un segundo momento, ¿no? Y en ese sentido, para mí, la idea, digamos, esta es una idea productiva porque también permite pensar esta construcción visual, no solo como represión o censura de algo que está ahí afuera ya definido, ¿no? Cómo se representa a las mujeres que andan por ahí, sino entender que las mujeres se han producido visualmente y se han producido en el marco de muchos discursos visuales, algunos de ellos atraviesan los libros de texto, otros fueron por el cine, otros fueron por otras tecnologías y otras materialidades, por lo religioso, no sé, ¿no? Por muchas otras maneras. Entonces, bueno, este aspecto a mí me parece que es un aspecto bien interesante, y yo creo que estás pensando de a ratos los objetos, pero creo que te vas más bien para el lado de pensarlo como representación visual, ¿no? Y creo que ahí la lectura de imágenes, ¿no? Me parece que está muy orientada para pensar esto de, bueno, la construcción de un canon visual desde la perspectiva de la representación de un contenido, ¿no? Y bueno, por ahí mi comentario es invitarte y, bueno, y ver si en futuros trabajos te interesa pensar, por ejemplo, en el tipo de imagen, ¿no? Aparecen distintos tipos de imágenes, pero no te detienes en eso. Bueno, ¿qué pasa con las fotos? ¿Qué pasa con las pinturas? ¿Qué pasa con los grabados? ¿Qué pasa con los dibujos? En los libros de texto hay mucho de dibujos que se piden específicamente. Bueno, y ahí también hay y a veces ahí es donde uno ve más la orientación editorial, ¿no? Porque son las imágenes que más gobiernan o que más les interesa, ¿no? Bueno, mostrar ciertas cosas, ¿no? Hacer visibles ciertas cosas e invitar a ver a las mujeres, a lo femenino, de ciertas maneras, ¿no? Pensaba también, bueno, que tu análisis, ¿no? Hay un punto ahí de trabajar, bueno, quizás esto lo voy a agrupar con lo metodológico, ¿no? Tengo una serie de comentarios metodológicos, pero antes de eso tenía otro comentario. Bueno, hay también una idea de repertorio, ¿no? Tú dices que algunas imágenes se repiten. Bueno, quizás es más interesante preguntarse cuáles se repiten, por qué se repiten, ¿no? Pensaba ahí en el trabajo que no lo he visitado, pero por ahí sí lo has trabajado, el de Florescano y las imágenes de la patria. Y bueno, hay propuestas más actuales como la de Griselda Pollock, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué están diciendo, digamos, desde la historia del arte y de una perspectiva, yo diría, cultural de la historia del arte, no pensando el arte solamente como el trabajo de las artistas, sino una circulación masiva de imágenes? Hay muchas preguntas ahí respecto a qué dicen las imágenes y cómo las dicen, ¿no? En relación a la metodología tenía algunas preguntas, algunas muy pequeñas y perdón mi ignorancia, pero en algunos casos, y otras más generales de tu forma de análisis. Aquí justificaste más la elección de los libros de texto, que me parece que sí, que es valiosa, que son editoriales muy importantes. A mí me llamó la atención, pero quizás no debería llamarme la atención, que hay 3 libros por editorial por año, ¿no? Y en un punto yo pensaba, bueno, las editoriales sacan libros que compiten entre sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Tienen variaciones? ¿Son de ediciones anteriores? ¿Por qué hay 3 libros de Santillana para 2020, ¿no? Para el mismo año? Bueno, es un mercado muy grande, evidentemente, pero uno podría decir, quizás no es la mejor estrategia, pero quizás sí, quizás están precisamente, y por ahí es muy interesante ver, ¿no? Estos márgenes que tienen ahí las editoriales, ¿no? Respecto a poder hacer ofertas un poquito distintas, ¿no? Tú planteaste esta diferencia, y esa diferencia en el texto escrito a mí me confundió un poco entre 433 imágenes de mujeres y 1708 mujeres en esas imágenes. Entiendo que contaste las mujeres que aparecen en esas imágenes, ¿no? Y que, bueno, que me imagino que fue bien laborioso, ¿no? Pero pensaba ahí si vale la pena cómo funciona la imagen, ¿no? La imagen funciona, y yo sería más de la idea de que en realidad tu N, tu número, tu corpus son las 433 imágenes y no las 1708, porque en realidad la imagen funciona como conjunto. Si hay un grupo colectivo, me dice algo, y estos ejemplos que mostrabas eran bien interesantes, un grupo intergeneracional
habitacional, un grupo interracial, en qué posiciones, bueno, no sé. Ahí tenía una duda, pero también es una duda muy menor, ¿no? Respecto a la productividad de embarcarte por el lado de una atomización de la imagen, o más bien tratar de entender a la imagen, cómo opera la imagen, que es una, ¿no? Con distintos componentes, por supuesto, heterogénea, ambivalente, como cualquier signo complejo, pero bueno, tenía esa duda también, ¿no? De por qué te decidiste a contar y qué ganaste en ese proceso, ¿no? También tengo ahí una pregunta respecto a cómo trabajar la historicidad de las imágenes, ¿no? Y no me quedaba tan claro cómo lo trabajaste. Bueno, son todas imágenes de libros del 2020, pero aquí hay algo bien interesante que conversan muchos historiadores. Bueno, en un punto uno puede decir, esta imagen que circula en 2020, ¿es una imagen del 2020? O si es un cuadro del siglo XVII, es una imagen del siglo XVII, ¿no? Bueno, la imagen es del siglo XVII, pero circula en el 2020, ¿no? Y ahí también hay cuestiones para pensar respecto a la historicidad de la imagen. Cuando tú hacías el argumento respecto al uso del cabello, que me pareció muy interesante que estés mirando estos detalles, ¿no? Y creo que en esos detalles hay muchísimo también para muchas pistas para seguir. Tú dices, bueno, el uso del cabello ha cambiado a lo largo del tiempo. Y ahí te estás refiriendo a lo que muestran las imágenes, pero no a las imágenes, ¿no? Y yo pensaba, bueno, no sé, las imágenes pertenecen a momentos distintos, ¿no? Una cosa es el periodo que representan, otro el periodo en que fueron originadas, ¿no? No sé si no convendría también una descripción más detallada de, bueno, imágenes actuales, imágenes viejas, o qué imágenes, pero bueno, eso exige un tipo de trabajo más a profundidad y quizás con algunos periodos, ¿no? Con algunos casos más interesantes y meterte más a fondo, ¿no? Y pensaba ahí también cómo leer las imágenes, ¿no? Sigo en el mismo plano metodológico de pensar ese trabajo con las imágenes, de cómo leer a las imágenes en un contexto, ¿no? Porque me parece en estos casos, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, y ahora también tenía algunos comentarios sobre algunas de las categorías que usas, como raza, ¿no? Como diversidad corporal. Bueno, me parece que también hay que vincularlo a debates didácticos y a debates historiográficos en y sobre los libros de texto, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Cuando dices el uso del cabello ha cambiado, a mí me saltó un poco la frase porque dije, bueno, pero muchas cosas cambiaron, después dije, no, bueno, pero son solo del 2020, pero entonces estamos hablando de las imágenes, estamos hablando de las personas o los procesos sociales que representan las imágenes, ¿no? Pero ahí, pensando en debates historiográficos, ¿no? Pensaba, bueno, el nombre propio, ¿no? ¿Cuánto se pone el nombre propio? ¿Cuánto hay una historia de héroes y de heroínas? Mucho menos, de quién se habla, qué trajo el nombre propio, qué trae el nombre propio, esta preocupación tuya de que no se identifica a las mujeres, tiene que identificarse a las mujeres, tiene que identificarse a los hombres, quiénes son los que tienen nombre propio en la historia, ¿no? Y bueno, si estás hablando de colectivos o de procesos sociales, quizás el nombre propio no entre y quizás estamos viendo más bien un desplazamiento historiográfico hacia hablar de procesos y menos de los grandes héroes patrios, ¿no? Entonces pensaba ahí también cómo trabajar, bueno, imágenes y epígrafes, ¿no? Y pensar un poco, bueno, esto de cómo opera la imagen en la puesta en página, ¿no? Esto también, digo, lo que trabajé con libros de texto viejos y trabajé al final sobre un periodo cercano a 60 años, casi 100 años te diría, 1860, 1950 en Argentina. Bueno, cambió muchísimo la puesta en página, ni hablemos de lo que yo sé y trabajo ahora también, libros de texto actuales, ¿no? Entonces, bueno, la imagen mucho más dominante, otro tipo de epígrafes, ¿no? Bueno, hay una conexión texto-imagen diferente. Bueno, todo esto me parece que también vale la pena en futuros trabajos que lo analices, ¿no? Dos comentarios más. Uno en relación a las categorías que usas, ¿no? Yo pensaba ahí quizás también profundizar un poco el caso de raza y de diversidad corporal. Por ejemplo, la referencia al color de piel aparece en diversidad corporal y aparece en raza. Pero yo diría, bueno, no las des por sentadas, ¿no? Tú en raza tienes blanca, mestiza, afrodescendiente, indígena, raza sin identificar, que también me parece una categoría interesante, o por lo menos no fácilmente identificable por ti como investigadora, ¿no? Pero bueno, esto de que puede haber una ambivalencia de raza,
Quizás si uno hiciera una serie longitudinal sería interesante ver cambió, no cambió, etcétera, ¿no? Pero también pensaba y cómo ha cambiado la forma de representar o presentar la raza, ¿no? No darlo por sentado, que el color de piel, por ejemplo, define la raza. Aquí hay estudios muy interesantes, entre otros, bueno, acá está Ariadna y Laura Cházaro están trabajando ahora estos temas, ¿no? En discusión, por ejemplo, la medición de inteligencias, pero Débora Pool ha sido una antropóloga, historiadora que ha trabajado el caso de Oaxaca, el caso de los Andes, y cuando yo la leí por primera vez me llamó mucho la atención que decía, bueno, trabajó mucho, digamos, una serie larga, digamos, desde el siglo XVI, XVII en los Andes hasta el siglo XX, bueno, que en los siglos XVI, XVII la raza no se representaba por un color de piel, sino se representaba por un vestido, ¿no? El vestido indígena, una forma de vestimenta, pero no se coloreaba la piel, ¿no? Y eso es muy interesante, porque de hecho, además ella lo analiza muy bien en cruce con otro tipo de discursos científicos, etcétera, ¿no? Políticos, filosóficos sobre la raza. Bueno, así se entendía, la raza no era una categoría biológica estática, ¿no? Sino que tenía que ver con marcadores culturales, podríamos decir. Bueno, este tipo de reflexión me parece a mí que es muy interesante para no dar por sentado que sabemos que es la raza negra, que es, o sea, de nuevo, ¿no? Hay una construcción visual que hay que historizar, que hay que problematizar y que hay que ver cómo aparece hoy, ¿no? Bueno, ese es casi anteúltimo comentario. Y pensaba, bueno, no sé, ahí la mirada masculina y la mirada femenina también, digo, es bien interesante esto que dices, bueno, estas mujeres que están planteadas desde una mirada masculina, pero creo que hay que también discutir, abrir más este problema, ¿no? ¿Qué quiere decir una mirada masculina, una mirada femenina? De a ratos tú dices, bueno, no hay obras artísticas de mujeres, ¿no? Pero bueno, por ahí hay un muy buen texto, en mi opinión, de una historiadora del arte argentina, Andrea Yunta, que trabajó el tema del canon masculino y bueno, qué define a una obra de arte femenina o hay una mirada femenina, ¿no? O masculina, ¿no? Y bueno, y ella lo problematiza mucho, que el arte femenino es porque está hecho por una mujer, ¿no? Ni hablemos de feminista, ¿no? Que todavía la distancia puede ser mayor, ¿no? Puede haber mucho arte o imágenes hechas por mujeres que no sean feministas, por supuesto, ¿no? Pero quizás no son femeninas tampoco, no sé, habría que verlo, ¿no? Entonces, nada, estas categorías que usas que me parecen súper sugerentes y bueno, hay que seguirles la pista y pensar, y me parece muy buena tu invitación a pensar desde el género, las imágenes en los libros de texto, me parece ahí que, bueno, que ojalá que sigas trabajando en tu doctorado y que sigas profundizando en una discusión conceptual y metodológica respecto a cómo nos aproximamos a estos problemas, ¿no? Y creo que me voy callando por el momento, creo que ya estoy llegando al límite de tiempo. Agradecer de nuevo muchísimo la posibilidad de leer tu trabajo, me pareció muy interesante y me parece esto novedoso y me parece que es una línea que tenemos que seguir y ojalá que estos trabajos que están en desarrollo alimenten esta reflexión muy necesaria respecto, bueno, a nuestros cánones, a nuestras imágenes, ¿no? Y a nuestros materiales de enseñanza. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, Ángeles, tienes otro tiempo para responder y posteriormente, bueno, se abrirá el espacio. Ya hay aquí algunos comentarios y unas preguntas que te leeré posteriormente. Muchas gracias. Ay, pues antes que nada, yo muy feliz de que me haya comentado el texto, doctora Inés. De verdad, me siento muy privilegiada, de verdad, de que me haya leído, me hace sentir muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y sobre las preguntas que se hace, pues eran las mismas que yo me hacía a lo largo de la investigación. O sea, yo cuando inicié esta investigación con la doctora Rosalía, yo llegué diciendo, es que las mujeres no están en el libro de texto. Así, con todo el prejuicio. Las mujeres no aparecemos en los libros de texto. Y entonces ella, ¿no? O sea, desde una perspectiva de, quizá desde el desconocimiento y la ignorancia, yo decía, es que las mujeres no estamos. Porque además las imágenes que ubicamos en los libros de texto tienen que ver con los grandes personajes históricos, ¿no? Con estos hombres que son los héroes de la nación.
Entonces yo partía como de una idea muy, muy sesgada y entonces ella me dijo, mira tus libros de texto, ¿no? Pero por dentro yo ya tenía respuestas que no estamos. Y entonces, por eso cuando yo voy y miro las imágenes, poco a poco cada uno de los libros, bueno, en línea primero y después en el libro impreso, es que las mujeres están ahí. Hay mujeres en todos los libros de texto, pero la pregunta es cómo están, cómo aparecen. Entonces, por eso es que voy a juntar esto con lo que preguntaba de si, ¿qué gané describiendo? ¿Por qué contar las imágenes y qué gané? Porque muchas de las mujeres muchas de las mujeres que pude ver gracias a que hice ese trabajo minucioso, son mujeres que la intención del autor no es plasmarlas a ellas. Ellas aparecen ahí. Ellas porque tenemos estos grandes murales, ¿no? De la ciudad, del mercado del Parián, que es uno de los que más se repiten en todos los libros de texto. Entonces, a mí me parecía que poder verlas, poder ver que son mujeres que están vendiendo, mujeres que están intercambiando, bueno, sí vendiendo, intercambiando productos, pero que están cuidando a sus hijos, que están atendiendo negocios, que están, o sea, eso fue muy rico para mí, que es algo que yo no muestro aquí, pero en la tesis de maestría yo pude realmente entender estas actividades de cuidado, que es algo que me interesa mucho, estas actividades de cuidado, estas actividades relacionadas con qué trabajos realizaron las mujeres según las imágenes, cómo es que hay imágenes en donde que sí que tienen que ver con los biombos, que también son muy importantes para el periodo virreinal. En esos biombos y con una mirada como muy cuidadosa, podemos verlas y encontrarlas ahí. Entonces, para mí era muy importante poder acercarme a la imagen de esa manera, pero realmente conocer cómo habían sido representadas visualmente. Yo sé que todas las preguntas que usted me hace sí van como encaminadas hacia la imagen en sí misma, que es otra lectura, ¿no? Pero para mí era importante buscarlas, verlas, qué estaban haciendo, cómo se les representó porque vuelvo a decir, repito, no era la intención del autor realmente ponerlas en primer plano, sino ellas aparecen. Entonces, como que de ahí surgió esta idea de ver qué actividades, porque eso era lo que me importaba mucho, los espacios, las actividades, la indumentaria, era algo que a mí me interesaba mucho, ¿no? De manera muy, muy personal. ¿Y qué gané? Pues verlas, quitarme esta idea prejuiciosa de que las mujeres no estaban, de que las mujeres están ahí, pero caminando, están platicando, están posando, y también es eso, que es algo que yo me cuestionaba. ¿Por qué siempre aparecen posando? Que es una crítica muy fuerte que se ha hecho a por qué las mujeres siempre están contemplando al atardecer o viendo a no sé dónde, ¿no? Pero no, o sea, son mujeres pasivas, entonces también eso nos dice mucho. ¿Por qué se representan las mujeres de manera pasiva? Pero bueno, ¿qué más podría comentar? Acerca de los libros, ¿por qué 3 libros de Santillana y de Trillas? En el caso de Santillana, Santillana tiene colecciones. Está la colección Trabajemos Juntos, la colección Saberes, ahora no me recuerdo el nombre, pero son colecciones y cada colección tiene un enfoque diferente. Y entonces en el caso de Santillana, vemos que hay todo los editores me decían que era marketing, ¿no? Tal cual. O sea, que es marketing, que tiene que ver más con una decisión de marketing. Pero cuando yo estaba en secundaria, me ofrecían las 3 colecciones. Y en este caso yo elegía cuál quería. Algunas tienen más ejercicios, otras tienen más material visual, otras tienen recursos electrónicos. Entonces creo que, bueno, no creo, en eso radica el que haya 3 propuestas diferentes, porque además buscan pues enganchar al comprador, que en este caso eres tú quien elige como maestra, quien elige los libros de texto. Y en el caso de Trillas, pues también tiene que ver con es menos es menos el trabajo en cuanto a la construcción de colecciones, el contenido es muy similar, pero esas preguntas sí me la anoto porque en el caso de Trillas no, quiero pensar que también va por ahí, pero en realidad no se ve la diferencia en propuestas. Es muy similar, cada libro es muy, muy similar. ¿Y qué más podría mencionar acerca de las categorías? También fue todo un tema. Yo al final de la maestría tuve una materia en donde empezamos a leer mucho acerca de las investigaciones descoloniales. Entonces empezamos a reflexionar mucho acerca de qué proponen los estudios descoloniales, pero yo me fui a leer también el feminismo descolonial,
Entonces ahí encontré a Marta Lugones, encontré a Yuderquis Espinosa, encontré a Ochi Curiel, y ellas tienen propuestas muy, muy diferentes de cómo hacer investigaciones a partir de esta idea de la construcción de la colonialidad. Entonces, desde un punto de vista muy personal, considero que, que haberme quedado en una visión, que haber hecho un tipo de investigación diferente con las imágenes, me hubiera impedido ver cómo está presente las estructuras desde un imaginario colonial en las imágenes. Es algo que también estoy construyendo, es algo que estoy construyendo, que estoy definiendo, que estoy leyendo, y que voy como para allá, ¿no? Poco a poco también pues sí, reflexionando, pensando, leyendo a otras personas, y es algo que está como caminando poco a poco, y hacia allá va como la reflexión, y por eso fue que coloqué la categoría de raza. Y en cuanto a la diversidad corporal, porque también es un tema que desde los feminismos se habla mucho, ¿no? Acerca de qué significa que exista una sola representación o construcción visual de una mujer, a partir de cómo tiene que ser vista en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, desde ahí también como va, son cuestionamientos que me hago y que me llevaron, ¿no? Como a todo esto, y que sigo construyendo y sigo pensando y repensando y leyendo a otras personas, y bueno, por ahí va. Y agradezco muchísimo todas las recomendaciones, todos los comentarios, ya los apunté, porque de verdad van a enriquecer mucho este trabajo que voy a seguir en el doctorado, entonces, con otras imágenes, pero sí, ¿no? Regresando a ellas porque es algo que me interesa mucho. Y acerca de cómo historizar las imágenes, pues también tiene que ver con lo del cabello. Esa ya fue una obsesión muy particular, porque la doctora Rosalía me compartió un artículo que de verdad me movió muchísimo acerca de qué significa, cómo las mujeres hemos tenido el cabello a lo largo de la historia. Entonces, era un artículo en la edad, en el medievo, en Francia, ¿no? Acerca de cómo cada clase social tenía el cabello de forma diferente. Pero cuando me voy también a ver los libros de texto y a leer a historiadoras que han trabajado un poco el cabello, pues vemos que existe este cambio. Sí entiendo mucho lo que me menciona acerca de cómo me acerqué a las imágenes que observé, y, y sí llegó un momento en el que dije, es mucha información, ¿cómo la abordo? Y ya más en tiempos con la CID era como, hay que ir cerrando, pero sé que voy a regresar a esos temas, y sé que voy a analizar también desde otros horizontes, pero siempre pensando, en este caso, pues, en esto que me motiva mucho lo que usted me comentaba acerca de no está la imagen posterior, ¿no? Ya existe una construcción visual previo a, que me interesan mucho los estudios visuales, pero no le he entrado tanto porque además sé que son niveles de análisis todavía mucho más profundos y me gusta mucho, pero creo que con una muestra tan amplia iba a ser muy complejo para mí. Entonces traté de cerrarlo de una manera que me permitiera hacer un estudio general, que fue algo que me recomendó una amiga historiadora del arte, ¿no? Como poner esta visión general y después ya es como ir profundizando en cada una de las categorías. Entonces, pues sería lo que podría comentar hasta el momento. Doctora Dulce, le agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti y felicidades por el trabajo. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, pues ya tenemos algunas preguntas. Voy a leer dos preguntas que están aquí en el chat y por si alguien quiere hacer un comentario. Y bueno, te pregunta la doctora Rosalía Menéndez, ¿qué autor o autores le recomiendas para abordar el tema de la lectura de imágenes? La otra pregunta es, ¿le diste el mismo tratamiento a las imágenes femeninas que aparecen como alegorías, por ejemplo, la justicia, la ley, que al resto de las imágenes? Si le diste el tratamiento distinto, ¿me puedes compartir algunos comentarios al respecto? Y bueno, dice que muchas gracias y bueno, me tengo aquí y doy la palabra. Nada más una cosita, Ángeles, es que le compartí la liga a estudiantes de la maestría de la UPN y están entrando con mi liga. Entonces, que diga su nombre, por favor, quién es la alumna que está haciendo la pregunta. Por favor. Bueno, la doctora Eugenia tiene la mano levantada.
Adelante, por favor. Sí, gracias. Claro, están las preguntas como si fueran de Rosalía Menéndez y son de sus alumnos, ya entendí. Ahí luego lo hacen en persona. No, muy interesante tu ponencia, María de los Ángeles. De verdad, sí. O sea, te metiste con un tema interesante, tomaste bibliografía relevante, tus herramientas me parecen muy pertinentes. Los comentarios de Inés también son muy interesantes. Y ahí quizás yo me detendría en el punto de la historicidad de la imagen que te mencionó Inés, porque a lo mejor en tu tesis lo trabajas a mayor profundidad, pero en tu trabajo parece que hay cosas, hay imágenes que sí historizan, o sea, que sí las consideras como un producto historiográfico, ¿no? Si son pinturas de la época, si va cambiando con el tiempo la forma como las mujeres, cómo se representa el pelo de las mujeres, o no solo cómo se peina, sino cómo se representa el pelo, en este entendido de que no es que hay una realidad fuera y luego una representación de esa realidad, sino que, como te lo dijo Inés, la subjetividad va siempre atravesada por lo visual, ¿no? Pero en ese sentido, y sobre todo cuando hablas de diversidad corporal y esto, ahí me pregunto si no te gana un poquito en tu manera de definir las categorías, a lo mejor no, pero en este texto se ve un poquito así, algo que pues antes solíamos llamarle anacronismo, ¿no? Y te cuento nada más una experiencia visual para ejemplificar esto. El otro día alguien puso en el Facebook unas imágenes de la Ciudad de México del año 1970. Gente por aquí, por allá, de las calles, de los camiones, de los tranvías, de, no sé, de los cines, ¿no? Mucha gente con los cruces de las calles en el centro. Y después de un rato dije, qué curioso, no veo ningún cuerpo gordo, ¿no? No veo hombres gordos, no veo mujeres gordas, pero es que tampoco había tantos gordos. O sea, el cuerpo humano ha ido cambiando, ¿no? Y en un lapso de no mucho tiempo, ¿no? Entonces, a veces si tú dices, no representan mujeres gordas, representan solo mujeres delgadas, pues bueno, o sea, sí pueden ser, claro que pueden ser estereotipos y también pueden ser estereotipos de distintos tiempos, pero también ahí hay que, o sea, ¿cómo juegas con la historicidad pues del propio cuerpo, con la historicidad de las formas de representar el cuerpo y con el tema de los estereotipos que ves hoy, ¿no? Son como tres dimensiones ahí diferentes que me parecen pues complicadas, ¿no? Pues que le agregan una complejidad importante a los estudios visuales sobre las representaciones femeninas, ¿no? ¿Cómo juegas en esos tres niveles históricos? Te preguntaría. Y nada más. Muchas gracias, doctora. Jessica Linares también tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada felicitar a María de los Ángeles porque creo que es un tema necesario en el ámbito educativo y bueno, concuerdo con el comentario muy acertado de la doctora Inés en que creo que el tema es tan extenso que da para continuar con muchos aspectos ya más definidos, más enfocados de distintos temas, no solamente a lo mejor de las mujeres, sino como bien lo comentaba, a lo mejor de la corporeidad o algunas otras situaciones, pero que creo que abarcarlas en este estudio lo haría muchísimo más extenso, ¿no? A lo mejor para el tiempo que la compañera ha tenido en su maestría. Solamente la participación era para pedirte, María de los Ángeles, la oportunidad de estar en contacto. Yo estoy trabajando con un tema de estudio muy similar, pero no en los libros de texto, sino cómo se representan las mujeres en el discurso docente. Cómo es que los docentes seleccionan lo que le van a enseñar a los niños y cómo incluyen a las mujeres en ese discurso. Entonces, María, muy interesante y creo que podemos hacer grandes cosas y para eso era
mi participación. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Jessica. Bueno, Ángeles, tienes otro tiempo para poder responder, y antes de eso yo también quisiera hacer otra pregunta. Si quieres ahorita, yo creo que son importantes Bueno, las está bien, sí, te parece bien. Alguien preguntaba acerca de cómo traté a las patrias. Las patrias fueron tratadas de forma diferente. ¿Por qué significa una patria? ¿No? En la tesis tengo un apartado solo para patrias. Ellas entraron en esos datos no identificados, en esos datos que no fueron tomados como referentes, porque estas representaciones son totalmente simbólicas, ¿no? Tienen otro tratamiento a partir, además del contexto en el que fueron creadas. Esta es otra investigación. Hay varios estudios históricos que solo se enfocan en las patrias, entonces ellas, dado estos estudios tan específicos que es sobre ellas, por eso yo no los retomé, no quise retomarlas en el estudio de manera general, justo porque sé que hay estudios muy, muy específicos sobre ellas. Y sobre lo que mencionaba la doctora Eugenia Roldán, considero que sí, que al acercarme a las imágenes y al ver que son tan diferentes y que fueron construidas en contextos históricos tan diferentes, en periodos históricos, sí realicé un conteo general, porque al final, o sea, contabilicé, pero, ¿cómo decirlo? Una parte de mí, por eso lo que decía la doctora Dussel, o sea, estos otros datos, ¿no? Porque son muchos los datos que no entraron en todo lo que se evalúe. Entonces, esas imágenes que yo consideraba que no, realmente yo no podía tener una lectura de ellas, una lectura como clara de ellas, o que realmente me causaban algún tipo de duda, eran incluidas en ese grupo. Y sí pensaba mucho en eso, en que estaba jugando historizando imágenes que sí son históricas, que fueron creadas en un contexto histórico, pero yo regresaba al libro y decía, es que mi fuente es el libro de texto. Y en el 2020 fueron elegidas y fueron colocadas. Y no es que haya otras imágenes, es que son estas, ¿no? Y en la tesis de maestría, al final coloqué todas las imágenes que fueron repetidas, todas. Y también nos daría para otra investigación, ¿no? Pero bueno, pienso que llegó un momento en el que tomé ciertas decisiones en la investigación por tener una muestra tan amplia, por hablar de imágenes históricas, pero lo que me apegué siempre fue, yo estoy analizando las imágenes, sí, dentro del libro de texto, y voy a poder reflexionar y poder compartir aquello que puedo ver, pero también yo soy parte de mi contexto, ¿no? Y soy parte de las discusiones de mi contexto que tienen que ver con los grupos en los que yo pertenezco, acerca del cuestionamiento de la diversidad corporal, acerca de la raza. Entonces, pensaba en eso, en que al final yo estoy inmersa en todos estos debates, estos cuestionamientos, y que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil simplemente desapegarme. Y lo que comentaba usted, se puede caer muy fácil en el anacronismo, y sí, pero también pienso que desde la perspectiva de género, de los estudios de género, podemos hablar mucho acerca de cómo hay un orden, hay órdenes de género, y estos van cambiando dependiendo del contexto histórico. Y bueno, fueron como las reflexiones que estuve realizando, y pues es lo que podría decir sobre eso. Y gracias por comentarlo, porque al final todo lo que me dicen me ayuda a seguir cuestionando cómo construir esta investigación, pero también cómo sigo trabajando con ellas. Gracias. Gracias, Nayade. No, aquí la primera pregunta que te habían hecho hace un momento era de Abigail Corte, y aquí tenemos otras preguntas, te las voy a leer. Felicidades por este trabajo. Tal vez en los inicios del trabajo completo se responden estas preguntas, no lo sé, pues no lo conozco, por eso las hago. ¿Por qué se escogió ese año 2020? ¿Por qué esos libros y esos autores son todos los que editaron estas editoriales sobre la historia? ¿Por qué esas editoriales y no otras? La presentación me pareció solo descriptiva, cuantitativa. Y otra pregunta es dónde se puede consultar tu tesis, Ángeles. Y bueno, yo también te tenía otra pregunta.
Y después de leer tu trabajo, quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que son los retos o tareas pendientes que tienen pues estas editoriales privadas respecto o si bien a la transversalidad de la perspectiva de género en los libros de texto o para incluir otro tipo de representaciones de las mujeres? Y bueno, no sé si alguien más quiera participar. Bueno, Ángeles, yo creo que tienes nuevamente el espacio para responder. Sí. Porque en el año 2020, puedo decir que principalmente porque eran los libros que estaban en línea en ese momento. En la pandemia eran los libros, los materiales con los que podía trabajar. Ya después vino esto de, ok, bueno, Santillana, porque es esta empresa editorial y la relevancia que tenía, Trillas, o sea, porque ambas cumplían ciertos requisitos para permitirme hacer un estudio comparativo, pero de entrada sí fue como, porque esos eran los que podía yo consultar en línea. Y porque además tampoco es tan fácil trabajar libros de texto, lo que yo mencionaba, por lo general se utilizan y se desechan. Entonces es muy fácil, es muy difícil encontrarlos. Y creo que eso también es una de las problemáticas que hay alrededor de los libros de texto. Y porque esos libros y esos autores, igual en el 2020 Santillana publica esos 3 libros y Trillas también, por eso fue que los utilicé. Sobre que mi investigación es cuantitativa y cualitativa, pienso que sí, o sea, que gran parte del trabajo es cuantitativo y cualitativo, que sí hay una, que en esta ponencia sí está muy escueta, pues porque trato de presentar una versión de un trabajo mucho más amplio. Invitaría sí a leer la tesis, donde se puede consultar en el repositorio de la UPN. Entonces, en el repositorio de tesis de la UPN. Y bueno, creo que al final sí puedo decir que, como yo lo decía, yo soy la tercera tesis de representación de mujeres en la UPN. Hay un cambio significativo, pero al final se sigue construyendo y se sigue creando conocimiento alrededor del tema. Y me parece que da para mucha reflexión y para mucho cuestionamiento. Y es lo que podría comentar. Y acerca de lo que menciona Nayade, de cuáles son los retos. Y estos libros que trabajo son los últimos libros que no van a tener que no van a ser solicitados por la SEP con una perspectiva de género, tal cual tajante. Actualmente las personas que conozco que trabajan en elaboración de libros de texto, pero también que dictaminan, mencionan que la perspectiva de género es algo que va o va. Entonces están pidiendo que las propuestas gráficas tengan una perspectiva de género y sea muy clara. Entonces considero que desde ahí ya hay un cambio. Los que yo analizo todavía no tenían eso. También en cuanto a las fuentes, también se pide actualmente que estén bien referenciadas. Y como mencionaba, no, me parece que sí lo puse en la ponencia, la elaboración del libro de texto es un trabajo en equipo. Participan una gran cantidad de personas. Mencionaban estos editores que entrevisté, dice, sí, hay un grupo de trabajo muy amplio, tú como editora, lo que haces es pedirle al autor que te dé una recomendación, una propuesta gráfica, pero tú eres la que decide. Entonces, al final, las personas son las que deciden qué incluir y qué no, pero además se van a las imágenes seguras, las imágenes que saben que la SEP no les va a rechazar, que son esas imágenes que comentaba que eran regulares, ¿no? Para el siglo XIX va a ir esta, para el virreinato esta, para el prehispánico esta. Entonces ya se tienen como en sus bancos de imágenes ya se tienen estas imágenes que son muy recurrentes. Entonces, lo que yo platicaba con ambos es que ellos decían, bueno, ¿qué tanto puedo yo elegir una perspectiva de género o no en las imágenes? Pues eso depende de que me lo pidan. Y aunque esas personas tratan de ser sensibles a una representación visual equitativa, dice, es muy difícil. Y al final te das cuenta, no hay una perspectiva de género, no hay un cuestionamiento a los materiales visuales. Entonces me parece que actualmente están ocurriendo muchos cambios, están los temas en debate y esperemos que podamos tener acceso, otras generaciones puedan tener acceso a otro tipo de materiales visuales que representen a las mujeres. Muchas gracias, Ángeles. Ya no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiera participar. Si puedo agregar algo,
Retomando el comentario de Eugenia respecto a la historicidad de las imágenes o la temporalidad, y también, bueno, algo que yo comenté, quizás es bueno detenernos un poco más en eso, ¿no? En esta temporalidad de las imágenes, y ahí hay una serie de reflexiones en bueno, teorías de la imagen. Estoy pensando en esta mujer Marie Andoan, que tiene, bueno, la emergencia del tiempo cinemático, y ella dice, bueno, hay un tiempo diegético de la imagen. Lo diegético es lo que surge, ¿no? Por ejemplo, el sonido diegético es el sonido ambiente en el cine, y o sea, un sonido que está ahí en la acción, y otra cosa es el que se imprime después, ¿no? Entonces uno puede decir así, de la misma manera hay un tiempo diegético de la imagen, que es el tiempo en que fue hecha, podemos decir, y es distinto al tiempo en que se lo imprime y se lo mira, ¿no? Que además puede ser también muy distinto, ¿no? Y lo que dicen estos teóricos de la imagen es, bueno, es como hay una temporalidad que se actualiza cada vez que se ve, o en todo caso hay distintas capas de sentido que tiene que ver con ese tiempo diegético y con los tiempos en los que circula, ¿no? Y bueno, dicen, esa diferencia le da un cierto carácter espectral, porque hay algo ahí como, bueno, de incompleto, de ambivalencia, ¿no? Que se va, que admite esto, que produce distintas cosas, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba, bueno, es como insistir en esta idea de pensar en los tipos de imágenes y en fecharlas y en pensar más en su especificidad. Y ahí cuando te escuchaba pensaba, bueno, no es lo mismo representar la colonia o construir una iconografía sobre la colonia a partir de un grabado de la época, que de un dibujo de un ilustrador actual, ¿no? En el cual hay, bueno, esto, va a haber otros registros temporales, ¿no? De la misma manera la fotografía, bueno, no sé, ¿no? Lo que traen. Entonces, en ese sentido me parece que, bueno, nada, insistiría en que ir un poco más a fondo, ¿no? En cómo se construye ese repertorio, y mi sensación, por una lectura que no ha sido ninguna tesis, pero por lecturas, diría, un poco laterales de libros de texto contemporáneos. Bueno, aquí está Verónica, quizás también tiene ganas de intervenir, que ya está trabajando sobre ilustraciones en los libros de texto actuales, que hay un cierto aplanamiento de esas diferencias temporales, ¿no? Y que en un punto, bueno, si nos vamos con el mismo ilustrador y con el mismo tipo de imágenes, nos perdemos un montón de detalles muy ricos de lo que puede haber sido un grabado. Por ejemplo, esto que yo contaba que trabaja Deborah Poole, darse cuenta que en el siglo XVIII la raza se representaba distinto, ¿no? No es solamente, como decía Eugenia, que también es muy importante, bueno, había cuerpos distintos porque los cuerpos eran distintos, sino que también las representaciones eran diferentes, y me parece que todo eso se aplana un poco si tenemos solamente ilustraciones actuales, ¿no? Y bueno, por ahí vamos más para ese lado. Pero no sé, bueno, eso, no sé si Verónica quiera contar algo de lo que está trabajando también, y si dialoga o no dialoga con esto, pero puede ser interesante escucharla, que ella está trabajando sobre ilustraciones en libros de texto, ¿no? Sí, antes nada más como me gustaría acotar, doctora Dussel, que este acercamiento a las imágenes también se da como, sí, de manera como muy, vamos a ver qué descubrimos, ¿no? Y a dónde llegamos. O sea, retomando autores, autoras que trabajan la imagen, pero sí tenía que ver mucho con este ejercicio de ver, de este ejercicio de ver, ¿no? Y de intentar como reflexionar alrededor de la imagen. Pero en un diplomado de historia de las mujeres que estoy tomando, hay muchas mujeres historiadoras que están trabajando, no necesariamente desde la historia del arte, están trabajando en las imágenes, y una de ellas propone que con la idea de mediar en cuanto a la representación, en cómo han sido representadas las mujeres, ella dice que actualmente hay proyectos que están buscando representar a las mujeres. Pensemos en una mujer tlacuilo, ¿no? Que rompe inmediatamente con cómo hemos entendido al tlacuilo. Entonces dice ella, tenemos evidencia, tenemos fuentes que nos hablan de mujeres tlacuilo, entonces podemos crear esta imagen. Ya tiene una carga diferente, ya tiene un significado diferente, pero viene como a, pues, o sea, para mí fue como este tipo de propuestas que en el caso de esta historiadora
dice, vamos a como contrarrestar ciertas formas en las que se ha representado a las mujeres. Entonces, pues solo era, ¿no? Como mencionarlo, que pues sí hay muchas personas que están trabajando estos temas y que al final pues enriquece. Yo me enriquezco mucho porque justo a veces hacen falta estos diálogos y yo agradezco mucho poder realizarlo y me va a gustar mucho escuchar a Verónica. Muchas gracias. Adelante, Verónica. Hola, muchas gracias. En principio me gustaría felicitar a María de los Ángeles. Su trabajo ha sido muy interesante de escuchar. Y justo había puesto mi atención cuando pusiste esta imagen de Frida, de que comentaste que era como la única. Entonces, a mí lo que me llamaba la atención en tu presentación es saber si del montón de imágenes que habías tú buscado, si se sabía quién había o de dónde provenían esas imágenes, porque te comparto un poco que yo estoy trabajando con ilustradoras, ¿no? De libros de texto y entonces como a partir de ellas, pues se crean estas imágenes. Entonces me preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Quiénes son los ilustradores o fotógrafos en estos libros o los pintores incluso que aparecen y si también hay una relación, ¿no? Entre esta mirada masculina o femenina y si quizás bueno, no sé si uno se acerca y dices, bueno, a lo mejor todas las fotógrafas eran mujeres, aunque hayan retratado puros hombres, ¿no? Y entonces la cosa se empieza a complicar mucho más, ¿no? Entonces también quería preguntarte si de casualidad tienes esa información, cómo fue que la analizaste o cómo te enfrentaste a pensar en esto de la mirada femenina y masculina. Sí, en el caso de los 3 libros de Santillana, estas ediciones solo dicen, tienen una leyenda que dice que la propuesta iconográfica es como pertenece a Santillana. No hay ningún tipo de referencia de las imágenes. No vienen de donde surgen. En el caso de Trillas, tenemos que 2 libros no dicen de dónde vienen las imágenes, pero uno sí. Y hasta atrás vienen los créditos iconográficos. Entonces, es la única que sí te permite. Pero yo les comentaba que en el catálogo que hice, me fui a buscar como la autoría de cada una de las imágenes. Algunas se encontraron, algunas no. Y las que sí se encontraron, por eso menciono mucho esto de la mirada masculina, porque vamos a tener a pintores como la mayoría son pintores, ¿no? Las fotografías no tienen referencia y pues retomando con lo que han comentado él y la editora, pues al final recurren a estos bancos de imágenes, las traen y las colocan. Lo que menciona, tienen sus propios bancos de imágenes y de ahí ya los colocan. Entonces, pero me parece que sí es muy importante mencionar que más allá de dónde venga la imagen, sí hay una aprobación de la SEP. Sí hay alguien que decide si sí va o no va, porque sí han cambiado muchas imágenes. O sea, sí, pues sí, no, entonces sería lo único que te podría comentar, Verónica, y pues ya, sería esto. Muchas gracias, Ángeles. Tenemos otras 2 preguntas en el chat. Bueno, una es un comentario, la otra es una pregunta. Es otra de Abigail Cortés. Felicitaciones a la doctora Rosalía. Admirable todo el conjunto de trabajo que realiza. Ojalá algún día pueda explicar los temas con la claridad que la doctora Dussel. A mis alumnos, gracias por la invitación. Y la otra es de Manuel Rejón. Felicidades por la investigación. Quisiera saber por qué elegiste los libros de historia. ¿Tiene esta decisión alguna implicación respecto a tu postura feminista? Adelante. Sí, no tiene nada que ver. No surgió así. Como les mencionaba, pues, yo estudié licenciatura en historia y me he dedicado a dar clases de historia, tanto a nivel básico como medio superior. Entonces yo trabajaba todo el tiempo con libros de texto, todo el tiempo. Hacíamos ejercicios con imágenes y desde mi formación y desde cómo yo me presento a trabajar con un currículum de la materia de historia, desde ahí venía como este interés en un primer momento. Yo trabajé con unos de esos libros en secundaria, entonces también tiene que ver tiene algo que ver por ahí, aparte de la justificación académica. Y bueno, sería por una parte, y ya si una piensa un poco más, pues sí tiene que ver con qué importante es como también
pues pensar, ¿no? En cómo se construye el discurso histórico, desde dónde, pero también hay un discurso histórico narrativo, pero también visual. También las mujeres estamos, y tanto hombres como mujeres o personas en general, hay una visualidad para las personas. Entonces, creo que se puede cuestionar mucho también por ahí. Sería eso. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, preguntar algo. Si no, pues yo creo que podríamos ir cerrando la sesión. Bueno, pues, pero antes de cerrar, se les hace extensa la invitación pues para la próxima sesión virtual. Esta será el día 13 de junio. Alicia Muñoz Vega presentará la ponencia La enseñanza de la historia en las escuelas de instrucción primaria durante el porfiriato, el caso de Mérida, Yucatán. Y bueno, por mi parte esto es todo. Agradezco a Ángeles por compartir su trabajo y a Inés por sus comentarios en esta sesión. Agradecemos a todas y todos los participantes y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos. Los Gracias. esperamos en la próxima sesión. Gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Felicidades. Felicidades, eso. Gracias. Gracias a luego. todos. Gracias, María de los Hasta Ángeles. luego, Ariana, a todos. Gracias, Ari. Ay, Alumnos de la UPN, de la UNAM, del DIE, veo de muchas universidades, nos da mucho gusto. Mucho gusto. Una pregunta. ¿Van a dar constancias y cómo tengo que mandar mi nombre? Te lo mandamos decir, Yusi. Ah. Te damos los datos. Yo te